En el diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues es básicamente eh, entender, ¿no? Y, observar lo que está ocurriendo en la escuela y ponerle, obviamente, igual que le tenemos que poner nombre y apellido a las emociones, pues tenemos que calificar, ¿no? Lo que estamos observando en una escuela y el grado de violencia, ¿no? Obviamente agresividad, como decíamos, siempre va a haber, o sea, no hay escuela perfecta, no hay niños perfectos, todos somos seres humanos, entonces siempre van a existir conflictos, diferencias, pero hay que entender en qué nivel están, ¿no? Si estamos hablando de ideal, es decir, cuando hay conflictos, pero se resuelven de manera pacífica, se resuelven dialogando, se resuelven hablando, conformismo, donde ya vemos que hay violencia, pero nos da lo mismo, ¿no? Donde decimos, ah, pues hay violencia, pero como decimos, pues yo no puedo hacer nada, ¿verdad? No es mi culpa, no es mi responsabilidad, yo nada más voy, ¿no? Doy mi clase y me voy, pues ese es el conformismo, ¿no? Hay violencia, pero hacemos como que no existe. O decimos, no, ¿para qué? ¿Verdad? Si no va a cambiar las cosas. El límite, cuando ya obviamente ya el grado de violencia llega al punto en donde pues se tiene que reconocer y se tiene que hacer algo, porque ya las consecuencias son graves, ¿no? Y ya está habiendo daños a la salud emocional de los jóvenes o su integridad física y la violencia pues ya al límite, que yo creo que tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el caso de este niño del niño Daniel, pues ya la violencia ya estamos en ese grado, ¿no? En donde por jugar, ¿no? Este joven perdió la vida, en donde ya tenemos que entender la gravedad de la violencia y actuar pues en su consecuencia. Como les decía, pues no hay escuela perfecta y nadie está exento de vivir un brote de violencia, sin embargo, hay que estar preparados, no quejarnos, sino hay que actuar. Como les decía, finalmente es muy fácil quejarse, pero eso no es destructivo, ¿no? El chiste es cómo nosotros empezamos a cambiar y entender, ¿no? Diferentes técnicas para justamente ayudarnos en nuestro día a día a enfrentar estas situaciones. No está en la lámina, pero hay tres factores sobre todo que tienen que ver mucho con la violencia escolar, que es la primera, el perfeccionismo, es decir, cuando nosotros, ¿verdad? Ponemos un estándar demasiado alto y real para que los jóvenes y los niños lo cumplan, y obviamente hay un excedente de rigidez, ¿no? Y en donde los jóvenes, pues decíamos, no son tomados en cuenta como seres humanos, sino simplemente como un número más, ¿no? En donde se espera que sean perfectos. El ser demasiado tolerantes, es decir, ¿verdad? Cuando no hay controles adecuados, es decir, cuando, por ejemplo, yo estoy en clase, ¿no? Yo me estoy tomando mi café y los niños están haciendo lo que quieren, ¿no? Ese percivismo, ¿no? Hacia los jóvenes también es un extremo que también puede propiciar la violencia o la indiferencia, ¿no? Es decir, cuando los jóvenes, ¿verdad? Realmente o los alumnos no me interesan los demás compañeros de la escuela, simplemente estoy preocupado por mí mismo y marco mi raya, ¿no? Esos tres factores pues tienen que ver mucho con esta violencia escolar, entonces es importante empezarlos a identificar para irlo cambiando. Hablando ya de la intervención, ¿no? En el momento en que ocurre, ¿no? Esto es lo que estuvimos viendo, de cómo como sociedad nosotros influimos en la violencia escolar, pero es importante ver la otra parte, ¿no? Ya que ocurre un pues acontecimiento de violencia escolar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces esta intervención pues está dividida, digamos, en 4 tiempos, ¿no? El presente, el futuro inmediato, el futuro a corto plazo y el futuro a largo plazo. Son los 4 tiempos. En el presente, pues lo que tengo que hacer cuando ocurre una situación, pues es comprobar lo que pasa, ¿no? Realmente observar, ¿no? Hacer este diagnóstico con la herramienta que ustedes ya se les proporcionó la clase pasada, que es el diagnóstico, pues ese es el protocolo, pues esa es una herramienta en donde se pone lo que está pasando. Prepararse para actuar, eso tiene que ver con la capacitación que ustedes están recibiendo y otras capacitaciones que pudieran recibir en temas diversos
como la violencia y los derechos humanos. Contener la violencia, ¿no? Vamos a ver que, como decíamos, las emociones se transmiten. Entonces, primero tengo que yo aprender a contener mis propias emociones. Como les decíamos, los conflictos siempre van a existir, pero yo tengo que aprender a responder de ellos, ¿no? Tengo que aprender a identificar mis emociones y lograrlas transformar de positivo a negativo. Vamos a ver, el futuro inmediato es retomar la situación, es decir, actuar, ¿no? Evaluar la gravedad en función de el grado de violencia o en función de las consecuencias, pues evaluarla para tomar la mejor decisión con respecto a qué hacer. El futuro a corto plazo, responsabilizar. Responsabilidad se refiere a que todos los actores que participan, pues obviamente reciban, ¿verdad?, la responsabilidad que les corresponde. Reparación y reposición. Esta parte de la reparación y reposición tiene que ver más bien con la intervención, ¿no? Que eso es lo que van a ver ustedes con mayor precisión en la próxima conferencia, que es justamente la intervención y mediación para la creación de ambientes libres de violencia. Y finalmente el futuro a largo plazo, que es lo que nosotros esperamos, ¿no? Con este trabajo conjunto que realizamos ustedes como sindicato y nosotros como comisión, lo que buscamos lograr pues es la prevención, es decir, que ya no hablemos de violencia escolar, sino que en lugar de eso hablemos de educación para la paz, ¿no? Y en la medida en que nosotros logremos que esto se logre fortalecer en los jóvenes, ¿no? Echar raíz, pues obviamente ya no vamos a tener la necesidad de hablar de la violencia, sino de la educación para la paz y los derechos humanos. En el presente, ¿no? Vamos a ver ahora, en estos 4 tiempos, qué se tiene que hacer. En el presente, primero lo que yo hago, si estoy enfrentando una situación de violencia escolar, pues obviamente es comprobar lo que pasa, prepararse para actuar y contener la violencia, ¿no? Si Juanito y Perenganito vemos que se están peleando, ¿no? Y yo estoy pasando por ahí, aunque no sean mis alumnos, y yo veo que se están comenzando a agredir, ¿yo debo de intervenir o no? Claro, ¿no? Porque soy parte de esa institución, como que soy una autoridad en esa escuela, y obviamente siempre es mejor contener el problema pues cuando está iniciando, ¿no? Y no después, cuando ya puede ser muy tarde o las consecuencias o el daño ya está hecho. Obviamente si se están peleando, pues tengo que evaluar los riesgos, ¿no? De la situación, qué está pasando, cuál puede ser el daño o la consecuencia de ese conflicto o de esa pelea, ¿no? Observar mis propias emociones, ¿no? Si yo llego gritando, ¿no? Si veo que se están peleando, ¿no? Siempre es más fácil con ejemplos. Si yo llego gritando, pues ¿qué va a pasar? ¿Eso va a ayudar a resolver la situación? Pues no, ¿verdad? Si yo llego gritando, si yo llego alterado, pues lo que voy a estar haciendo, pues le voy a estar echando más leña al fuego. Entonces es importante, primero, ¿verdad? Calmarme, centrarme y después poder intervenir. Hablar en tono pausado, profundo y justo, ¿no? Porque muchas veces ya si está Perenganito y Juanito, y generalmente a lo mejor hay uno de esos dos chicos que tiene más fama de generar violencia, pues ¿qué voy a hacer? Inmediatamente voy a llegar regañando a ese, ¿no? Sin ni siquiera saber qué está pasando exactamente. Ahora sí, como decíamos, ¿no? Todos de alguna manera jugamos un rol, y si hay digamos, joven que siempre está señalado de que está generando esa violencia y nosotros llegamos inmediatamente a regañar a ese joven, pues lo que estoy haciendo es afianzando ese papel, ¿no? Que ya le dimos como generador de la violencia. Entonces, primero tengo que llegar, tono pausado, profundo, justo, evitar, como decíamos, llegar alterado, gritar y demás, para poder contener la situación. Entonces, en ese momento, ya después, ¿no? ¿Qué hago? Pues retomo la situación y evalúo la gravedad. Veo lo que está pasando, trato de disminuir la tensión. Obviamente, lo mejor pues es sacar a estos jóvenes por ejemplo, si ocurre en el patio, pues obviamente está toda la escuela, y lo mejor es separarlos, ¿no? Llevarlos a un salón o demás para cortar, digamos, la tensión que se generó a partir del conflicto, ¿no? Obviamente, cuando yo
estoy interviniendo, pues lo que tengo que hacer es escuchar, ¿no? No darle la razón a uno o a otra persona, ¿no? Si le preguntamos, oye, Juanito, ¿por qué le pegaste, estabas pegándole a Perenganito? Ah, pues es que me quitó mi balón, ¿no? ¿Y por qué le quitas el balón, ¿no? Es decir, ya estoy yo mismo dándole razón a uno o al otro sin escuchar. Entonces es primero evaluar la situación y en segundo lugar evaluar la gravedad, es decir, evaluar la situación, evaluar el grado de violencia y a partir de ahí pues ver si es necesario que intervengan pues las autoridades, otras autoridades, incluso el Ministerio Público, ¿no? Esperamos que nunca tengan que enfrentar esa situación, pero pues a veces no queda de otra. Entonces es importante analizar la situación y ver qué se tiene que hacer, ¿no? Cómo actuar. Y en el futuro, a corto plazo, es responsabilizar, reparar y la reposición. Eso lo van a ver a detalle, como les digo, en la parte de mediación y para la creación de ambientes libres de violencia. En este caso, cada uno, ¿verdad? Hay que determinar el grado de responsabilidad, porque en este caso, pues no hay una paloma, ¿verdad? Blanca y otro que es completamente malo, sino que siempre la responsabilidad es compartida, ¿no? Finalmente todos somos responsables. Si ocurre la violencia, pues todos los jóvenes que involucrados, todos tienen una parte de responsabilidad. Hay que ver en qué grado, pero finalmente todos son responsables. Hay que promover la negociación y mediación, no imponer los propios criterios o soluciones. Vamos a ver eso sobre todo en la próxima conferencia, que siempre una solución que es impuesta, ¿verdad? Tiene muy pocas posibilidades de ser exitosas. Las mejores soluciones en un conflicto, pues es la que vienen de los propios involucrados, ¿no? De los propios jóvenes, en donde ellos propongan, pues, cómo pueden reparar, ¿no? El daño a la otra persona y finalmente promover una cultura del diálogo y del perdón, así como la restitución de los daños, ¿no? Siempre, si no se restituyen los daños, pues siempre queda, digamos, esa herida abierta. Entonces es importante cómo vamos a restituir este daño, y esto también es parte de la resolución pacífica de los conflictos, que tiene que ver con el siguiente tema. En el futuro a largo plazo, que es realmente debe de ser nuestro objetivo principal, ¿no? Ustedes como maestros pues deben de justamente convertirse en educadores para la paz, para que en el largo plazo ya ni siquiera tengamos que hablar de violencia escolar. ¿Qué debemos de hacer? Pues formarse para adquirir las competencias personales y transmitirlas a los demás. Por eso nosotros los invitamos, ¿verdad? No es para hacer promoción, pero nosotros como comisión pues podemos acudir a sus escuelas o a sus planteles, además de estas conferencias, a dar pláticas a los alumnos sobre el tema de violencia escolar, sobre el bullying y los temas relacionados como violencia escolar, violencia en el noviazgo y demás. Nosotros podemos acudir a sus planteles. Al final les voy a dar el correo electrónico donde pueden justamente pues enviar sus solicitudes y con mucho gusto se podrán atender esas solicitudes. También es importante, pues como les decíamos, formarse, y por eso también les invitamos a sus compañeros, ¿no? Que ustedes, los que no han tomado este curso, pues que lo tomen y que ustedes inviten a otros maestros, ¿no? A participar, porque es importante adquirir estos conocimientos y estas herramientas. Crear equipos de dirección, ¿no? Siempre trabajar en equipo, la parte de los directivos, la parte de los docentes y demás, crear relaciones para la coeducación, es decir, siempre involucrar a la familia, ¿no? En todo lo que está ocurriendo en la escuela es muy importante, y crear estos vínculos de cooperación entre las instituciones, como este programa de capacitación entre el sindicato y la comisión. ¿Cómo afecta la violencia escolar a los docentes? Como decíamos, la violencia pues se reproduce, ¿no? Y obviamente la violencia escolar no solamente afecta o es un problema entre los estudiantes, sino que tiene una consecuencia
en ustedes mismos, ¿no? Ustedes como maestros y maestras, pues también son hijos e hijas, son padres de familia, madres de familia, y por lo tanto, obviamente la violencia que se genera en la escuela también afecta su salud, ¿no? Tanto física como emocional. Como les digo, nuestro comportamiento y estado emocional repercute de forma positiva o negativa en otras personas. Entonces, vamos a ver un video y al final de este video hay un experimento que se llama el experimento de la risa. Vamos a verlo y después lo ponemos. Las emociones son invisibles, pero se contagian como un virus. ¿Sabías que estás programado para contagiar tus emociones a los demás y para contagiarte de las emociones de quienes te rodean? Hoy vamos a ver cómo se contagian esas emociones y qué podemos hacer para potenciar las más útiles y limitar las más perjudiciales. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además, todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo, que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos en los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Meltzoff y Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagina una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones, a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. ¿Y cómo contagiamos emociones positivas?
Y nosotros, a diario, ¿qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Fíjate conscientemente en qué emociones sientes y cuáles contagias a los demás. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. Elimina o limita lo que te desgasta, como las luchas de poder o la crítica excesiva. Céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. You got some silver screen stars in your hands. You got the whole world in your hands. And now you're traveling with sound in your hands. And now you're traveling with sound in your hands. And now you're traveling with sound. Como decía la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca, nunca olvida cómo le haces sentir. No es magia, es inteligencia emocional. Bueno, en este video, ahí vimos, ¿no?, este experimento de la sonrisa, ¿no?, cómo las emociones positivas o negativas se transmiten, ¿no? Como decíamos al principio, esto es de manera inconsciente, ¿no? Vemos como, por ejemplo, la presión social para fumar, ¿verdad? Pues muchas veces la gente no fuma porque quiera o porque sienta, ¿verdad?, que está bien, simplemente por lo que hacen los demás. O por ejemplo, también el consumismo de alcohol entre las jóvenes, ¿no?, entre las muchachas también ha crecido considerablemente respecto del pasado, y esto también responde a esa presión social, ¿no?, que entre ellos mismos los jóvenes ejercen. Por eso es importante, como vimos en el video, pues tratar de potenciar todo eso que dispara las emociones positivas y tratar de aminorar o erradicar todo eso, ¿verdad?, que transmite emociones negativas, ¿no? Desde evitarse desgastar, como dice el video, por la crítica excesiva, ¿no?, de estar siempre fijándonos en lo que hacen los demás, en lugar de poner atención en nosotros mismos, tratar de evitar la lucha de poder excesiva, ¿no?, de estar viendo siempre, ¿verdad?, por ejemplo, en la escuela o en mi lugar de trabajo, estar viendo cómo ponerle el pie a los demás, cómo puedo yo avanzar, y eso muchas veces es pues a costa de los demás, ¿no? Entonces es importante todo eso que vimos en el video que nos desgasta, pues en lugar de eso, justamente ver cómo podemos nosotros cambiar nuestra propia salud emocional. Por eso es importante transformar estas emociones, hacerlas conscientes en primer lugar, sustituir la emoción negativa por la emoción positiva, ¿no? Esta se llama intención paradójica, disminuir la susceptibilidad, como vimos en el video. Lo que dice la gente, las críticas y lo demás siempre se olvidan, pero sí tienen una consecuencia, ¿no? Lo que nos hacen sentir cuando nosotros nos hacen una crítica o nos hacen sentir que valemos menos, pues eso no se nos olvida, ni tampoco a las demás personas. Por eso es importante tratar de ponerle atención a esto, romper la indiferencia, ¿no? Tratar de romper con esta indiferencia que muchas veces tenemos, en donde decimos, pues es que como a mí no me afecta directamente, pues no es mi problema, o como cuántas veces decimos, no, pero es que como no hay nada que hacer al respecto, pues mejor que así se queden las cosas. Romper con esa indiferencia que muchas veces tenemos, no solamente en lo que respecta a la violencia escolar, sino a todo, ¿no? Y como decíamos también, si queremos cambiar como sociedad, pues tenemos que dar ese primer paso, ¿no? Hablando de la corrupción, por ejemplo, también
como decimos, pues es que la corrupción es un problema que no se puede solucionar, entonces pues yo sigo comportándome de la misma manera, ¿no? Entender que si cada uno de nosotros hace ese cambio, pues sí tiene un impacto profundo en ese fenómeno.